Muchas bendiciones. Dios me los bendiga. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Damos gracias al Señor por su gran amor, su gran misericordia. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Su gran amor y su gran misericordia está siempre con nosotros. Damos gracias al Señor porque Él es fiel, su gran fidelidad está con nosotros. El miércoles no se pudo transmitir por situaciones laborales que tuve ahí, trabajo. Gracias a Dios por el trabajo, una bendición también el trabajo. Pues hoy estamos, bienvenidos al canal Elohim Chequiná. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Dios es fiel. Doy gracias por la salud, por la sanidad de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, de los vecinos, hasta de las personas que no los quieren a uno, porque como siempre he dicho que incluso hasta de ellos uno aprende y uno se da cuenta a ver a dónde está, a ver si de verdad uno es cristiano o no es cristiano. Y esto es real. Muchas bendiciones, muchos saludos. Hoy vamos a leer la palabra de Dios en Génesis 3, 8, 9 y 10. Hoy anduvimos siempre visitando a las personas, anduvimos en casas de restauración y hoy predicó el pastor, ahorita no se me escapó el nombre, y me gustó la palabra que dio, pues una palabra, siempre la palabra debería de gustarles, siempre debería de agradarlos, aunque cae dura, aunque cae fuerte, pero es la palabra de Dios. Pero estuve escuchando la palabra de Dios y me gustó el mensaje que dio, y ahí nomás pues agarré unos versículos y una palabra similar a la que él dio. Vamos a leer Génesis 3, 8, 9 y 10, que dice: y oyeron, aquí trata el relato en Génesis, trata el relato cuando estaba Adán y Eva en el paraíso, digamos, en el lugar que Dios había hecho para ellos, para que estuvieran bien por la eternidad, para que estuvieran bien disfrutando la vida para toda para todo el tiempo, por todo el tiempo, digamos. Pero a causa de su pecado, pues empezó las situaciones de la mortalidad, porque antes había inmortalidad. Dios lo hizo a Adán y Eva con inmortalidad, pues eterno, por decir así. Sabemos que Dios es eterno, pues, pero digamos humanamente no iban a morir. Pero por la causa del pecado empezó el descontrol. Así también es ahorita, también hay veces nosotros por la causa del pecado no tenemos una buena vida como hijos de Dios, como cristianos, como personas que queremos seguir al Señor, y quizás no tenemos una buena vida porque andamos en desobediencia. Y esto es para las personas que vamos a la iglesia, pues ya no digamos las personas que no van y no obedecen. Es muy diferente y bien difícil, bien difícil. Entonces doy gracias al Señor porque Él es fiel y Él nos dio la oportunidad, Él nos dio la oportunidad para poder tener derecho a la salvación, permita que estoy viendo. Para poder tener derecho a la salvación, permítame. Solo voy a ver algo. Ahí está. Damos gracias al Señor porque su gran fidelidad está y permanece con nosotros. Sabiendo que los tiempos son duros, los tiempos son difíciles, sabemos que los tiempos, estamos casi en la época de cuando el arca de Noé, estamos en la época de Sodoma y Gomorra, estamos en varias situaciones que eventos casi finales. Sabemos que ya hace tiempo, usted y yo podemos decir, ya hace tiempo estamos así, pero sí se ha desenfrenado el pecado liberadamente, pues liberadamente, que ahora pecar es parte del pan diario. Y estamos hablando de personas que quizás los congregamos, que quizás vamos a la iglesia y no estamos dando ni representando a Dios.
sino que estamos representando el pecado a muchas situaciones. Pues es bien difícil, es bien difícil. Vamos a leer este relato bíblico que se encuentra en Génesis 3:8. Dice, vamos a leerlo, desde el 8, sí, en el 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaban en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Oiga, qué terrible. Y el hombre respondió, la mujer que distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahí empieza un relato de excusas, un relato de situaciones de que yo no me quiero ser responsable. Y Adán, digamos que directamente casi le está echando la culpa a Dios, porque Dios le dio a Eva. Y como Dios desde el principio lo dio libre albedrío, nosotros podemos elegir el bien y el mal. Y después empezamos a buscar culpas. Yo no lo hice, tú sí lo hiciste. Y empieza la situación de el orgullo. Empieza la situación de falta de perdón. Entonces nos damos cuenta que Dios nos da el libre albedrío. Eso es lo que tenemos ahora. Por eso nosotros, muchas personas, yo he escuchado personas, ¿y a dónde está Dios? Por tanta maldad que pasa, por tantos niños inocentes que mueren, por tantas personas que hacen maldades y no tienen su castigo y siguen con vida. Y ahí hay una situación también que Adán y Eva, antes de pecar, también tenían el libre albedrío. Porque también Dios es amoroso y misericordioso y ama a la humanidad y ama a su creación. Entonces no les puso un chiste o una orden directa o algo, sino que Él tanto los ama que los dio el libre albedrío, que nosotros podamos elegir qué es lo que queremos y a dónde vamos a ir. Entonces esta es la situación que se está dando de hoy en día, que usted tiene libre albedrío para elegir el bien y para elegir el mal, pero también las consecuencias del bien y el mal también usted las va a poder disfrutar, yo las voy a poder disfrutar. Si ando en cosas malas, voy a tener consecuencias malas. Si ando haciendo cosas que no son agradables a Dios, voy a tener mi castigo. No le estoy diciendo que a usted lo obligan, sino que son consecuencias de nuestras propias decisiones. Y usted puede decir, es el del diablo, es el vecino, es mi primo, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi hermana. Pero la decisión es personal. La mayoría de pecados no los hacemos nosotros forzados a hacerlo, obligados a hacerlo. La mayoría de pecados, casi el 99% de las situaciones de pecado en el mundo, nosotros lo hacemos con nuestra propia voluntad.
Y usted puede decir, no es que mi papá, pero llegó un momento que usted creció. Y usted pudo ver el ejemplo que le daba a su padre o su madre o sus hijos. Y usted miraba que era un ejemplo no conforme la verdad de Dios. Y usted y yo no llegamos a decir, no, como esto es malo, ahora me voy a apartar. Sino que decimos, como esto es malo, ahora voy a continuar y de todos modos. El problema es que cuando vienen las consecuencias del pecado empezamos a echar culpa. Así pasó con el relato bíblico que tuvimos ahorita. Adán empezó a echar culpa. Eva empezó a echar culpa. Porque ninguno de los dos quería hacerse responsable de lo que habían hecho. Y toda acción trae una reacción. Tenían el libre albedrío, tenían la oportunidad de vivir eternamente. Eran casi como dioses aquí en la tierra porque ellos podían hacer varias cosas, varias situaciones que podemos ver en la Biblia, que Adán le puso el nombre a todas las mayoría de criaturas, a todas las criaturas, a los árboles, a varias cosas. La Biblia no habla mucho de sus características, si eran altos, si eran chaparros, como sea, o eran gorditos, eran flacos. No habla mucho de las características del hombre, ni de la mujer. Pero sí nos da un relato de decisiones, sí nos da decisiones y consecuencias. Sabemos que podemos leer Génesis, desde Génesis 3 en adelante. Y nos podemos dar cuenta que fue una decisión propia. Y sabiendo Eva que sí, y todavía la serpiente le dice que sí es real. Y le dice que si comen van a ser como Dios, casi en el sentido de saber el bien y el mal 100%. Entonces, la serpiente es astuta y le dijo, come, porque van a ser igual a Dios. Así pasa con muchos de nosotros, que nosotros queremos igualar a varias situaciones, quizás no a Dios, pero cuando nos viene la ira, la falta de perdón, cuando vienen muchos pecados en nuestras vidas, queremos cubrirlos y salir de esta responsabilidad y consecuencias del pecado en otras situaciones. Entonces Eva le dice en el 11, no, le hizo en el 13, digamos. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Eva tenía un grado de conciencia que había sido engañada, pero ella se dio cuenta que sí fue un engaño. Sí sabía que era malo porque la misma serpiente le dijo, y ella también lo sabía, no ignoraba. Y Eva dice que fue un engaño, porque la serpiente torció la palabra. No en el sentido de torcer la palabra de Dios, sino en el sentido de que torció en ese momento las consecuencias y las situaciones de la palabra. Porque la palabra de Dios jamás puede ser torcida. Que nosotros le damos otra interpretación y nosotros mismos la queramos torcer es otra situación. Entonces se da este descontrol y vienen las consecuencias de no es solo a ellos dos, sino que fue a toda la humanidad completa. Un pecado de maldición
por situaciones de consecuencias de alguien que desobedeció. ¿Cuántas familias, cuántos amigos, cuántos compañeros de trabajo, cuántos estudiantes, por consecuencias del pecado de un familiar, han fallecido sus padres, sus madres, sus hermanos? Pero necesitamos pedir un perdón a Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados para que Dios los pueda limpiar y los pueda sanar. Porque vino Adán y Eva y pecaron. Pero ellos solo se escudaron. No buscaron un perdón verdadero. Un perdón de decirle, sí, Dios, pequé. Reconozco. Solo el relato que nos da la Biblia, que nos da la palabra de Dios, es un relato de excusas. Un relato de que me escudo, de que yo quiero, de que yo no fui, que fue por el otro, por aquí, por allá, por muchas excusas. Pero Dios lo que quiere es que nosotros verdaderamente reconozcamos que sí hemos pecado, que sí no es correcto, pero también que busquemos el perdón de Dios. ¿Y cómo es el perdón de Dios? Confesando nuestras transgresiones, nuestras situaciones erróneas, que posiblemente las vengamos arrastrando por maldiciones generacionales. Posiblemente sea por la mala educación de muchos padres, de muchas madres, de muchos hermanos, de muchas personas, vecinos. Y por naturaleza del pecado, nosotros normalmente los dejamos influenciar más por lo malo, más por lo malo que lo bueno. Y ustedes lo pueden ver cuando un niño recién nacido siempre busca el peligro, y las primeras palabras que puede aprender son las malas palabras o las malas actitudes. Entonces hay consecuencias del pecado todavía. Hay un versículo bíblico que para qué es bien importante. Se encuentra en Salmos 32, 5. Salmos 32, 5. Y dice el rey David. Sabemos que el rey David tuvo muchas situaciones y consecuencias por el pecado. Su familia misma peleó contra hermanos queriendo tener o querer abusar a las hermanas, o tener situaciones que no son tan agradables, hermanos queriendo hacerle daño a otro hermano, matarlo, que incluso llegó un hermano que quiso buscar al rey David para matarlo, por consecuencias del pecado. Su familia fue destruida por el pecado. Él mismo, como el rey David, tuvo consecuencias graves. Pero sabemos que él buscó el perdón. Que la Biblia dice que el pecado que se le cuenta fue la muerte de Urías. Entonces, hay consecuencias del pecado. Sí los hay. Pero Dios lo que pide es que nosotros, para poder borrar las consecuencias del pecado, que busquemos el arrepentimiento.
que busquemos estar más con Él. No importa qué circunstancia, no importa qué situación, no importa si usted dice, no, yo no voy a la iglesia por esto y lo otro. Pero la salvación es personal. Si yo o usted deja de congregarse porque hay un hermano que no le cae bien, porque hay un pastor que no le cae bien, te cuento que en el mismo lugar se van a encontrar los dos. Pero si usted sabe que la persona es trigo y otra es cizaña, y usted se junta más con la cizaña, también la cizaña va a ser quemada. Pero si se junta más con el trigo va a ser arrancado, dice la Biblia, y va a ser llevado a la presencia de nuestro Señor. Entonces viene el rey David y él confiesa sus pecados y se arrepiente. En el Salmo 32, 5, mi pecado te declararé, dice el rey David. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Después de que el rey David tenía esa prepotencia, esa arrogancia, que se aprovechó de esta muchacha, que se aprovechó de uno de los comandantes, por decir así, que eran fuertes en batalla, en guerra. El rey David reconoce que sí ha pecado y él confiesa sus pecados. Entonces, Dios no solo quiere que nosotros reconozcamos el pecado, sino que quiere que confesamos, que demos una confesión de corazón. Es difícil, pero sí se puede. Sí se puede dejar de adulterar, de fornicar, de robar, de cosas terribles, de LGT, de homosexual. Sí se puede dejar la bebida, sí se puede dejar la droga, sí se puede dejar la brujería, la hechicería, santería. Sí se puede dejar. Pero aparte de eso tenemos que confesar a Dios. No a los hombres, porque los hombres no fueron que murieron en la cruz. A nuestro Señor Jesucristo, porque Él sí murió y pagó el precio por nosotros. Y seguir sus pasos y andar en sus caminos. Y congregarse en una iglesia. Congregarse en un lugar donde se habla la sana doctrina. En un lugar donde hay más trigo que cizaña. Porque dijo Jesucristo que la cizaña y el trigo va a crecer a la par. Pero nosotros decidimos si queremos ser trigo o queremos ser cizaña. Y nos damos cuenta que el rey David como rey tenía todo un montón de situaciones y potestades. Se dio cuenta que cometió un error y tuvo consecuencias de lo mismo. Y buscó un arrepentimiento. Y le fue difícil porque sufrió bastante las consecuencias del pecado. ¿Cuánto nosotros sufrimos las consecuencias del pecado? Y el rey David dice en Salmos 32, 5, mi pecado te declararé y no encubriré y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El rey David reconoce
pero también él pide perdón y empieza a ser diferente, empieza a tener otra situación, no lo mismo que era antes. La Biblia dice que nosotros cuando los convertimos y creemos a Él y le creemos a Él y aceptamos y confesamos, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Usted puede tener, o yo puedo tener 30 años, 40 años de ser cristiano, de ir a una iglesia, de ir todos los días, de ayunar, de orar, de saberse la Biblia, de saberse el Taná, la Torá, saber hebreo, ir a Israel, ir a tocar el muro de los lamentos, ir a tocar la tumba de Jesucristo, donde Él estuvo, ir a tocar la cruz donde Él fue crucificado, los clavos y todo. Pero si nosotros no tenemos una confesión clara de nuestros pecados y nosotros no damos frutos dignos de arrepentimiento, de nada lo va a servir. Y esto no solo es para las personas que se congregan, esto es también para las personas ministeriales, para los encargados que están en ministerios, para los apóstoles, para los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los líderes en general. Si no confesamos nuestros pecados y cambiamos nuestros modos de andar, nuestras actitudes, no los vamos a salvar. Y pues, pudo haber ido a 300 encuentros, pudo haber ayunado, pero días, horas. Pero si no confiesa o no confesamos nuestros pecados y damos frutos dignos de arrepentimiento, no creo que los vayamos a la presencia del Señor. Es triste, pero es real. La Biblia nos dice en Proverbios, vamos a ver, Proverbios, lo perdí, Proverbios, vamos a ver en Proverbios, ya lo voy a decir. La Biblia dice en Proverbios que el que confiesa sus pecados, en Proverbio, permítame, vamos a ver, Proverbios, vamos a buscarlo aquí, vamos a ver en Proverbios, no me acuerdo muy bien, en Proverbios, el que confiesa sus pecados, Proverbio 28. Vamos a ver, lo vamos a buscar acá. Vamos a buscar acá. Entonces nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo no solo quiere que empecemos a escudar, sino que quiere también que los arrepintamos. Vamos a ver. Entonces, la palabra de Dios es clara. Y nos dimos cuenta desde Génesis que ya había una situación
de que descuidarse el pecar. Toda la vida vamos, o todas las situaciones vamos a buscar una excusa para pecar. Siempre. El que anda en adulterio, el que anda en fornicación, el que anda en robo, el que anda en asesinato, el que anda en el homosexual, siempre hay una excusa. Que mi papá, que mi mamá, que mis hermanos, que mi tío, que siempre hay una excusa para pecar. Sabemos que hay situaciones adversas como cuando quizás uno como hijo vivió con padres de que no tenían temor a Dios. Ahí las situaciones sabemos que son muy diferentes. Pero llega un momento que Dios les muestra el camino. Dios nos muestra el camino o me muestra el camino y de ahí nosotros ya no tenemos excusa, ya tenemos decisión de elegir el bien y el mal. Sabemos que hay veces hay padres o madres que somos de mal ejemplo. Pero llega un momento que como hijo llegamos a tener una edad de poder reaccionar, de poder elegir el bien y el mal, o elegir la maldición, o confesar nuestros pecados, como dice en Salmo 32:5, que nos dimos cuenta que el rey David está pidiendo perdón. Y nos damos cuenta que Adán y Eva, desde el principio, empezamos con la excusa de que yo hice esto por otro, hice lo otro por otro, y vamos escudando nuestras consecuencias del pecado. Y Dios, con su gran amor y su gran misericordia, Él está esperando que nosotros cambiemos, seamos diferentes, reconozcamos que Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Muchas bendiciones. Llegó el momento de que nosotros hagamos un análisis, una autoclínica y digamos, Señor, ¿estaré yo escrito en el libro de la vida? ¿Tendré el boleto para cuando tú vengas? ¿O me ata el pecado a esta tierra y al infierno? Muchas bendiciones, muchos saludos. Esto es Elohim Chequiná. Sigamos adelante, no desmayemos. Y si nosotros no lo congregamos, busquemos de Dios, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Bendiciones, bendiciones, amén, amén y amén.